los romanos y la construcción de los primeros acueductos. ¿Os apetecería una visita por el Imperio Romano? Vamos, acompañadme. La civilización romana supuso un cambio revolucionario en relación a la disponibilidad del agua, pues gracias a su ingeniería, el hombre logra solucionar el problema de abastecimiento de agua en las ciudades. Podríamos decir que es la primera cultura con una planificación hidrológica para la gestión del agua, lo que contribuyó a que fuese una de las civilizaciones antiguas más avanzadas, consiguiendo mejorar notablemente la calidad de vida. Una de las obras más características fue el acueducto, cuya función era la de transportar el agua desde los manantiales o embalses, situados generalmente en lugares más altos, hasta la ciudad, donde se canalizaba el agua y se distribuía por medio de tuberías de plomo hasta las fuentes. La estructura del acueducto consistía en un canal por donde discurría el agua, elevado sobre gruesos pilares unidos entre sí mediante arcos superpuestos. Además, en el subsuelo de las ciudades romanas se podían igualmente encontrar importantes obras de ingeniería, como las cloacas, que recibían las aguas residuales vertidas a través del alcantarillado de la ciudad. Eran túneles subterráneos de bastante altura y amplitud, que solían desembocar en el río más próximo. Los romanos también supieron aprovechar el uso que el agua tiene relacionado con el ocio, por ello uno de los lugares preferidos para las reuniones y descanso fueron las termas. Eran grandes e importantes edificios que se encontraban en las capitales principales, tenían baños de agua caliente y fría, salas de vapor y para unciones de aceites y masajes. En las termas para calentar el agua y producir el vapor tenían calderas instaladas en el sótano. Estas también les servían para el sistema de calefacción, que se basaba en la circulación de aire caliente por el suelo y por las paredes. El agua en la historia de Andalucía. Sin duda, la entrada de la cultura árabe en la península ibérica, y más concretamente en Andalucía, supuso un avance en los aspectos cultural y económico. Los árabes se sintieron atraídos sobre todo por las fértiles tierras y por las prósperas ciudades de Al-Ándalus, y con los sistemas que introdujeron, explotaron su gran potencial y recursos, haciendo de ella un auténtico vergel. La agricultura fue una de las principales riquezas, y se dedicaron tanto al cultivo de secano como al de regadío. Dentro del de secano destacó el cultivo de cereales, vid y olivo. El olivo ya se extendió considerablemente en tiempos de los omeyas, pero en este periodo llegó a exportarse el aceite por toda la cuenca del Mediterráneo. Este producto, con el paso de los siglos, ha ido cobrando importancia en la alimentación de nuestra cultura, siendo actualmente alimento básico y característico de la dieta mediterránea. En las tierras de regadío predominaron las huertas regadas por sistemas que introdujeron los propios árabes. Trajeron algunos cultivos exóticos al clima peninsular, como el arroz, el naranjo o la caña de azúcar, denominada por los musulmanes Kasab al-Sukar. También nos trajeron las palmeras, así como plantas aromáticas, medicinales y colorantes tales como el azafrán. Con la llegada de los árabes, Al-Ándalus conoció tres sistemas de regadío: la acequia, que recogía agua de los ríos por efecto del desnivel del terreno, las máquinas elevadoras o norias, como las que aún se conservan en Córdoba, y las canalizaciones subterráneas. Su ingeniería permitió una buena utilización y optimización de los recursos hídricos, por ello sus técnicas se han mantenido prácticamente intactas hasta el siglo pasado. Pero los musulmanes no solo se preocuparon del sentido que el agua tenía para el desarrollo de la economía y la agricultura, sino que también supieron destacar su importante papel estético y vital. Este sentido ha quedado totalmente reflejado en toda su obra arquitectónica. El agua estaba muy presente en sus jardines y en las fuentes y estanques que había en todos sus palacios. Además, los baños árabes, como ocurrió en la época romana, también tuvieron en la cultura musulmana gran relevancia, destacando así el sentido lúdico que el agua tiene para el ser humano. Por todo esto, la cultura musulmana nos ha dejado un importante legado en función a la relación y utilización del agua. El Tribunal de las Aguas valenciano. Debido a su escasez, la distribución y el reparto del agua entre los agricultores y sus tierras siempre ha creado ciertos conflictos. Por eso este fue el motivo del nacimiento del Tribunal de las Aguas valenciano, sin duda la más antigua institución de justicia de Europa y que actualmente está dotada de su total funcionalidad y operatividad. El origen de tal legado se remonta hasta la civilización romana, cuando ya existía una institución para solucionar los conflictos de aguas en Valencia. Sin embargo, fueron los árabes quienes concretaron las formas que aún mantiene este tribunal. Su reunión semanal, en el lado derecho de la gótica Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, es una cita obligada para todo aquel que desee retornar a tiempos árabes. El Turia es un río que fertiliza 17.000 hectáreas de la llanura costera de Valencia. Su pequeño caudal ha obligado desde antiguo a sistematizar los riegos para que nadie careciera de agua y el reparto fuera lo más equitativo posible.
De él nacen 8 acequias madre que a su vez forman otras más pequeñas. Las tierras regadas por una acequia madre forman una comunidad de regantes, cuyos miembros son propietarios del agua de la acequia. Además respetan una serie de ordenanzas transmitidas oralmente por los árabes, que ya fueron escritas una vez ratificadas por Felipe V a principios del siglo XVIII. Los regantes de una acequia son propietarios en común del agua de su dotación. El agua se les concede en proporción a la cantidad de tierras que poseen, y son inseparables. Quien vende la tierra, vende también el agua. Hoy en día los embalses regulan el caudal del río, pero antaño, en momentos de escasez, las primeras acequias podían quedarse toda el agua dejando las últimas secas. Para evitar esto se ideó la fila, que es un volumen variable de agua según el caudal del río. Realmente este organismo cumple funciones judiciales y administrativas, y sus componentes siempre han tenido un escrupuloso respeto hacia la institución, de manera que nunca se ha tenido que acudir a la jurisdicción ordinaria. Las denuncias que se presentan son por hurtos de agua en tiempos de escasez, por alterar los turnos de riego, tener las acequias sucias impidiendo que el agua circule. De modo que no se trata de un organismo folclórico, es un modelo de justicia que, aunque carente de protocolo y de fórmulas jurídicas, sobrevive con plenos poderes para el hombre de la huerta valenciana. El agua y su química. ¿Sabíais que el agua es el compuesto más abundante de la naturaleza? En pequeñas cantidades es incolora y transparente, pero adquiere un color azul verdoso cuando forma grandes masas. La molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes, que forman un ángulo de 104 grados. En estado puro, las moléculas se hallan unidas mediante puentes de hidrógeno formando grandes polímeros. Hierve a los 100 grados y pasa de estado líquido a estado sólido o hielo a los 0 grados, donde forma cristales hexagonales, aunque en condiciones más extremas pueden conocerse hasta 6 formas cristalinas distintas. Algunas singularidades de sus propiedades físicas han hecho del agua un compuesto indispensable para la vida de todos los organismos, puesto que todos los procesos fisiológicos tienen lugar en disolución acuosa. Gracias a su especial estructura, el agua líquida posee una excelente capacidad para disolver sustancias, de ahí que se le considere como el disolvente universal. En la naturaleza podemos encontrarla en forma de vapor de agua en la atmósfera, en forma líquida en océanos, mares y aguas continentales, o bien en estado sólido, es decir, en forma de hielo o nieve en los polos, zonas frías y de alta montaña. La calidad del agua. El agua es un recurso básico y un factor determinante para el desarrollo de la vida. En función de su calidad y requerimientos queda determinado el nivel de vida y de desarrollo económico de una población. El interés del hombre por un abastecimiento de agua en buenas condiciones y por el desarrollo de sistemas de depuración y reciclaje de aguas residuales viene desde antiguo. Las aguas destinadas al consumo deben limpiarse de las impurezas que llevan en suspensión, del exceso de sales minerales y de la materia orgánica o gérmenes patógenos que pueda contener. Para ello se emplean procedimientos mecánicos basados en la decantación y filtración de las impurezas, procedimientos físicos como la esterilización y químicos como la precipitación con cal o carbonato sódico. La cloración también es muy frecuente, porque el cloro es un desinfectante poderoso, barato y fácil de controlar, aunque puede aportar un sabor desagradable al agua si se utiliza en exceso. Estos y otros sistemas de depuración se utilizan para las aguas que se suministran en las ciudades, que se aplicarán en función de su estado de calidad previo. El agua potable para el consumo humano ha de ser limpia, incolora e inodora. Debe poder cocer las legumbres sin endurecerlas y dar con el jabón una espuma untuosa y sin grumos. Tiene que ser pobre en materia orgánica y en cloruros y no contendrá nitratos, nitritos, amoníaco ni patógenos. El ciclo del agua. El agua sigue una serie de trayectorias a lo largo de las cuales varía su localización y su estado físico, constituyendo así el ciclo hidrológico de la Tierra, que se caracteriza por ser un sistema cerrado en cuanto a la materia y bastante lento en cuanto a su velocidad de renovación. Las aguas del planeta se evaporan y forman vapor de agua que al condensarse da origen a las nubes. Estas reponen a la Tierra, bajo la forma de lluvia o nieve, el agua que mares, océanos, lagos, ríos pierden por la evaporación que sufren. De esta forma queda cerrado el ciclo. El 97% del agua total está en los océanos y es agua salada. Solo el 1% es agua dulce. El 2% restante está en forma de hielo, pero cubre hasta un 10% de la superficie de la Tierra.
El agua, un camino de ida y vuelta. La lluvia, los manantiales, acuíferos, pozos, embalses, acueductos, depuradoras, red de distribución, consumo doméstico, consumo industrial, usos agrícolas, utilización para el ocio, depuración de aguas residuales, vertidos al mar,